Dicen que dedicamos únicamente un 30% de nuestro tiempo a vivir el presente. El otro 70% lo pasamos imaginando lo felices que seremos cuando tengamos una vida estable. Y es que pensar en el futuro no es malo, está bien, pues esto nos permite planificarnos y alcanzar objetivos. Comparte con quienes amas, vive con propósito y dale sentido a tu vida. El tiempo corre muy deprisa. Es momento de alcanzar tus metas. Bienvenidos a El futuro es hoy, el podcast de Colpensiones. Hola, bienvenidos al Futuro es Hoy, el podcast de Colpensiones. Hoy tenemos un capítulo muy especial en donde vamos a hablar de la historia laboral. ¿Qué significa para el ciudadano la historia laboral en Colpensiones? Me presento, mi nombre es Tea del Rosario Fuentes, yo soy directora de oficina del PAC Calle 94 y del Superca de Carrera 30. Y hoy tenemos la valiosa compañía de Sandra Milena Peña, jefe de punto de atención de Salitre y del Superca de Bosa. Bienvenida, Sandrita, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días para todos, buenos días, Deita. Gracias por la invitación y bueno, pues nada, como tú decías, venimos a contarles a nuestros ciudadanos por qué es importante nuestro proceso de corrección de historia laboral dentro de la entidad. Vamos a emitir de pronto algunas recomendaciones y tips básicos para que de pronto al momento de acudir a los canales, tanto virtuales como presenciales, sea mucho más rápido el proceso de erradicación, el proceso de orientación y demás. Y pues nada, arrancamos entonces nosotros nuestro espacio. Pues sí, empecemos entonces, Sandrita. ¿Qué es la historia laboral y por qué es tan importante? Bueno, yo lo definiría como la columna vertebral en nuestra entidad. Es el documento, obviamente, que administra Colpensiones. Nosotros hacemos parte de las administradoras del Sistema General de Pensiones y allí, Teita, pues básicamente está consignada toda la información de las cotizaciones que efectúa un empleador a su empleado o una persona en condición de trabajador independiente. Entonces, este documento, ¿qué nos va a permitir? Digamos que nos va a permitir evidenciar cuáles son las cotizaciones, si yo estoy vinculada o no, si ese empleador me está haciendo la cotización, qué tiempos me están reportando, sobre qué ingreso base me están reportando, cuántos días me están totalizando y demás. Digamos que es un documento que tiene mucha relevancia, es un insumo y la materia prima para nuestra entidad para entrar al reconocimiento de una prestación económica. Peita, ¿por qué no le contamos a los ciudadanos en qué momento y con qué frecuencia pueden revisar su historia laboral? Claro que sí, mi Sandrita. El ciudadano siempre tiene disponible nuestros canales de atención, que son las páginas web de Colpensiones, nuestros puntos presenciales, nuestro WhatsApp, diferentes alternativas para verificar esta historia laboral. ¿Cómo puedo hacerlo efectivamente? Si lo voy a hacer en un punto de atención, pues me remito a este, el agente de servicio me entrega mi documento y ahí puedo verificar de qué consta mis semanas, cuántas semanas tengo, cuántos empleadores me relacionan ese tiempo y lo más importante, que no me haga falta absolutamente nada para el momento en que me vaya a pensionar. Vale. Y yo le agregaría algo adicional, Teita, y es una recomendación para todos nuestros ciudadanos, y es que revisen su historia laboral de manera periódica. ¿Y por qué periódica? Porque es que cuando nosotros estamos cotizando, obviamente hay un ingreso y una declaración que se hace mes a mes. Entonces, Así por ello es. la recomendación sí es, miren, ingresen a nuestros canales presenciales o virtuales, validen la información que se está reflejando en su historia laboral y ante cualquier inconsistencia o falencia que ustedes puedan observar en ese reporte, pues háganoslo saber a través del proceso que ya en contados minutos les vamos a contar. Y lo ideal es que lo hagamos con tiempo, porque no esperar a que tengamos efectivamente ya los últimos días de nuestra edad de pensión, sino que podamos verificar si hay algún tipo de inconsistencia ya con el tiempo, no sobre la marcha. Bueno, mi Sandrita, ¿y qué canales de atención tiene Colpensiones para esta revisión de historia laboral? Bueno, Teguita, recordarles a todos nuestros ciudadanos que Colpensiones pues, ha venido fortaleciendo sus canales de atención. No solamente contamos con canales presenciales, sino también tenemos nuestros canales virtuales, accediendo a nuestra página institucional, zona transaccional, sede electrónica, podemos hacer la consulta de nuestra historia laboral.
Incluso a través de nuestra página también nuestros ciudadanos pueden elevar las solicitudes de corrección de historia laboral, Así pero es. ahí ya no van a ingresar a sede electrónica, sino se van a ir a portal de trámites, corrección de historia laboral. También a través de nuestros puntos presenciales, en Bogotá hacemos presencia en 12 puntos de atención, entonces allí también puede acudir nuestro ciudadano a radicar su trámite de solicitud de corrección de historia laboral, que es lo importante. Y ese sí es un llamado que hacemos nosotros en aras de, digamos, que el servicio sea mucho más rápido, mucho más oportuno. De pronto que las personas antes de ir a nuestros puntos validen el reporte de su historia laboral, identifiquen esas falencias, descarguen también nuestros formularios que también están en la página o a través de nuestros orientadores de puntos se les puede facilitar el documento para que nos ayuden en el registro de la información básica. Bueno, eso nos facilita obviamente el proceso de ingreso de la solicitud, de que la reclamación que nos están presentando pueda tener una respuesta mucho más oportuna. Realmente a través de nuestras páginas web es muchísimo más rápido hacer este tipo de trámite. Entonces los invitamos también a que lo hagan a través de la comodidad de su hogar para que puedan también facilitarnos la atención en los puntos presenciales. Bueno, mi Sandrita, ¿y qué puntos debo verificar de esta historia laboral? Bueno, es clave, digamos, que el ciudadano pueda primero entender que nuestro reporte es un reporte de historia laboral unificado, que tiene unos componentes, pero para poder identificar fácilmente las inconsistencias, la recomendación es que validen qué periodos le faltan o de pronto le sobran, porque algunas veces pasa. También que revisen que estén todos sus empleadores, incluso las cotizaciones que vienen haciendo como trabajadores independientes, que esté reflejándose el ingreso base sobre el cual están cotizando, eso también es clave. Y por supuesto, en la parte de observaciones, nuestra historia laboral tiene una parte detallada donde vienen unas observaciones. Entonces, allí es fácil identificar si efectivamente hay un periodo inconsistente porque Colpensiones les detalla ese tipo de inconsistencia. Vea, ¿y por qué no aprovechamos ese espacio y les aclaramos a los ciudadanos de pronto qué personas en Colpensiones están habilitadas para solicitar ese reporte de historia laboral? ¿O todo el mundo tiene posibilidades de acceder a este reporte? Claro que sí, mi Sandrita. El ciudadano inicialmente es quien a mutuo propio es el que solicita su historia laboral. Pero si este ciudadano no puede acercarse a los puntos de atención, puede hacerlo a través de un apoderado o puede hacerlo a través de un tercero autorizado. El apoderado debe contar con un poder amplio y suficiente para solicitar este documento y el autorizado debe tener facultades específicas para consultar, para solicitarle y demás, para poder solicitar o pedir este documento. Asimismo, que el documento tenga presentación personal ante notario público. Vale, Teita. Y yo complementaría con algo y es para los terceros autorizados, porque recordemos que la norma obviamente permite que la persona pueda delegar esta actividad, pero sí es importante que también se entienda que una vez el tercero solicita la historia laboral, se agotaría esa función o Esa facultad. esa facultad, como tú lo dices, para poder solicitar el reporte de historia laboral. Entonces, sí es importante que cada vez que yo autorice a una persona para que vaya a consultarme un documento que reviste de cierta formalidad, pues asimismo tengo que otorgar la respectiva autorización con la formalidad que tú nos estabas contando. Así es, este documento no es eterno. Este documento hay que estarlo renovando efectivamente cuando termina el trámite para el cual se entregó. Bueno, Sandrita, ¿y qué inconsistencias yo puedo presentar en mi historia laboral? Porque esa es una pregunta muy frecuente del ciudadano. Y es que en la parte de observaciones a veces hay cierto detalle que ellos no alcanzan a entender. ¿Cuáles serían esas más frecuentes? Así es, Teita, y yo creo que esto es clave para que los ciudadanos puedan leer la información que condensa pues nuestra historia laboral. Una de las más frecuentes es, y que genera como muchas reclamaciones, son los pagos en procesos de verificación. Así es. Y hay que emitir un parte de tranquilidad porque este es un proceso automático que hace la entidad. Recordemos que, así como la DIAN, voy a hacer una comparación, cuando nosotros hacemos la presentación de la declaración de renta, ellos entran a revisar nuestra declaración, Colpensiones lo tiene que hacer, pero de manera periódica.
Por ende, que esos ciclos estén cada mes, pues obviamente sujetos a procesos de verificación. Entonces, es un proceso automático que no requiere que nuestros ciudadanos vayan a los puntos a radicarnos solicitud de corrección de historia laboral. Pero, en todo caso, tú sabes que nosotros estamos abiertos, obviamente, a recibirlos, atenderlos. En caso de pues, que quieran radicarlo, pues lo pueden hacer, pero recordando que no es obligatorio, que es un Así proceso es. normal. Otro, digamos que tipo de inconsistencia podría ser cuando no registra relación laboral. Y eso también es una recomendación para toda la ciudadanía. Recordemos que a través de los operadores de recaudo es que nosotros vamos a hacer esas novedades o a reportar todas las situaciones que se presentan dentro de las relaciones laborales. Entonces, si yo, no sé, mi empleador terminó mi relación laboral, pues tendrá que reportar el retiro. Si yo voy a asumir una cotización como trabajador independiente, pues tengo que reportar la novedad de ingreso para que en mi historia laboral se siga totalizando esa información. Una tercera podría ser los ciclos dobles. A veces, cuando hacemos obviamente la liquidación, puede que dejemos la misma información mes y año, ¿no es cierto? Entonces, en la Así historia es. laboral nos va a aparecer el detallado, ciclo doble. Entonces, tranquilos, no hay problema, existe el proceso de corrección. Ustedes se acercan a un punto o a través de nuestros canales virtuales, diligencia en el formulario 1, que vienen datos básicos, y nuestro formulario 3, para que ese ciclo se pueda imputar o aplicar mejor a un periodo posterior. Perfecto, mi Sandrita. También es importante aclarar cuando existen dudas acerca del retiro, precisamente, ya sea como empleado o ya sea como independiente. Este retiro se hace a través de la planilla integrada de liquidación de aportes para que nos pueda marcar esa novedad directamente en la historia laboral. Así es. Bueno, Vicente, ¿cómo puedo solicitar el ajuste o corrección de la historia laboral? Que es un término que se escucha, pero súper tedioso, súper difícil, como que, ¿cómo así que me toca corregir la historia laboral? Si me hace falta un periodo, ¿qué debo hacer? Bueno, Taita, y es muy, muy fácil. La invitación primero es de pronto a no generar, digamos que, ataduras de pronto por cómo fue la experiencia de algún compañero o algún familiar, sino vivir su propia experiencia. Colpensiones diseñó unos formularios que adicional en la parte posterior tiene las indicaciones de cómo se debe diligenciar. Son tres formas que utilizamos para este proceso de corrección de historia laboral. Un primer formulario que nos va a dar la información, datos generales del ciudadano, información, por ejemplo, como nombres y apellidos, correo electrónico, celular, tipo de documento y demás. Un segundo formulario que vamos a utilizar cuando evidenciamos que tenemos falencias o inconsistencias en nuestras historias laborales de periodos que arrancan del 1 de enero del 67 al 31 de diciembre del 94. Así es. Y un tercer formulario, Teguita, que es muy usado, que condensa las inconsistencias que se registran a partir del 1 de enero del 95. Asimismo, Sandrita, en nuestra sede electrónica también podemos diligenciar este formulario, pero no lo hacemos de manera manual, sino directamente en la página para que los datos queden también súper claros y sea súper fácil. Lo más importante es de pronto tener en cuenta los periodos que me están faltando para poderlos registrar en el formulario y qué periodo se trata, ¿no? Así es, un proceso de verdad muy sencillo. La invitación es de verdad que la gente lea, a que pues obviamente también nos permitan llegar con esta información de verdad que yo creo que es supremamente útil para todos en este momento, para que puedan ir revisando sus reportes, corrigiendo lo que hay que corregir y bueno, pues obviamente generar esa tranquilidad que creo que es lo más importante. Así es. Bueno, Teike, ¿por qué no le contamos a los ciudadanos? Es una pregunta frecuente. ¿Cuánto tiempo eh, toma la administradora en corregir una historia laboral? Claro que sí, mi Sandrita. Realmente en este momento Colpensiones se está tomando aproximadamente 60 días hábiles para verificar el sistema, verificar que estas inconsistencias efectivamente hagan falta en la historia laboral y asimismo pueda responder dentro del término que nos establece la ley. Ok, y una recomendación adicional es, finalmente, si la administradora
modifica o corrige la historia laboral, pues se va a ver reflejado en el reporte de historia laboral. Entonces, Así más es. que de pronto la recomendación de ir a un punto de atención y validar la respuesta al radicado que generamos en el proceso de ingreso del trámite, es verifiquen el reporte de su historia laboral. Dentro de esos 60 días que les estamos hablando. Además, la respuesta también les va a llegar en físico a la dirección que dejan registrada en el formulario número 1 que ya nos había comentado Sandrita al respecto. Y bueno, no siendo más, Sandrita, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, creo que con esto resolvimos muchas inquietudes importantes de nuestros ciudadanos y pues los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias.